Muy buenas tardes, apreciados amigos y hermanos. En este día de sábado estamos muy contentos de poder transmitir nuevamente estos mensajes de verdad presente acerca del carácter de nuestro Padre Celestial y de la expiación, de cómo podemos nosotros reconciliarnos con Dios, cuál es el plan que Él tiene para que nosotros lleguemos a estar nuevamente unidos a Él y reconciliar esa enorme eh, distancia que hay, que caímos al momento del hombre pecar. ¿Cómo podemos restablecer esa comunicación, esa comunión con Él? Así que vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que nos dirija en este estudio y que podamos realmente sacar un provecho muy grande de lo que vamos a decir hoy aquí. Amado Padre, gracias por este día, por su amor y su misericordia. Le pedimos que usted nos guíe y nos ayude en el estudio de tu palabra. Gracias porque usted es bueno y sus misericordias son para siempre. Queremos que usted nos ayude y nos dé sabiduría de lo alto para entender su palabra y que podamos conocerlo como usted realmente es y podamos amarlo como usted merece, oh Padre. Gracias. En el nombre de su Hijo amado le pedimos y rogamos todo. Amén. Ok, apreciados, entonces en esta mañana vamos a estar haciendo un resumen de los temas, desde el tema 7 al 11 si es posible, y vamos a ir rápido, vamos a dar los conceptos principales de estos temas para que podamos afianzar el conocimiento que ya hemos obtenido acerca de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a estar viendo que lo vimos la vez pasada acerca de la justicia de Satanás. ¿Cuál es la justicia de Satanás? Elena G. de White dice claramente qué es lo que Satanás considera como justicia. Deseado a toda la gente, página 7095. Dice, al principio de la gran controversia, Satanás había declarado que la ley de Dios no podía ser obedecida, que la justicia no concordaba con la misericordia y que si la ley había sido violada, era imposible que el pecador fuese perdonado. Cada pecado debe recibir su castigo, sostenía insistentemente Satanás. Y si Dios remitía el castigo del pecado, no era un Dios de verdad y justicia. Así que para Satanás, en la justicia de Satanás, todo pecado debe ser castigado. No hay forma de que Dios pueda perdonar eso. Pero sabemos que esa es la justicia de Él. Y por eso Él tenía un propósito con esa clase de justicia, hacer que el Hijo de Dios viniera y muriera por nosotros. Porque le iba a meter al hombre en la cabeza su propia justicia. Y así cuando el hombre tuviera esa idea, entonces no iba a creer que Dios perdonaría si no había muerte. Y así iba a lograr que el Hijo de Dios viniera a esta tierra y estuviera en su campo para él poder tener oportunidad de vencerlo, hacerlo pecar y luego reclamar, si le hacen algo al Hijo o si no le quieren hacer nada, a mí también me tienen que dar oportunidad. Ok, entonces vemos aquí que en este concepto estuvimos hablando acerca de Moisés que levantó la serpiente en el desierto, y cuando Moisés hizo eso, ¿verdad? Puso una serpiente de bronce, que ese bronce dijimos que era un material no hecho por Dios directamente, sino que es una aleación del estaño y el hierro, y que esta aleación es de origen humano. Tubal Caín fue el que hizo eso, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes vean de bronce en la Biblia no es de invención divina, sino de invención humana, y se está representando con ese metal por algo. Y si estudiamos más profundo vamos a saber qué es lo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, la serpiente allí, ese símbolo no representaba realmente al Hijo de Dios, pero él tiene que usarlo, usando la serpiente, un símbolo de la serpiente antigua, Satanás, que es el que realmente nos ha mordido por medio del pecado, ¿no? Y nos ha
causado la muerte. El Satanás es el que nos está causando la muerte. Pero en este sentido podemos decir, cuando Yeshua le dice a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente, ese cómo es que iba a haber un parecido muy grande. Iba a ser exactamente lo mismo que hizo en el caso de Moisés, lo que se iba a lograr aquí en la cruz. ¿Y qué era eso? 4 puntos muy importantes que debemos mencionar allí. Que Yeshua participa en la práctica pagana de hacer una imagen de lo que se teme como destructivo. ¿Ok? Ustedes recuerdan que con respecto a Nicodemo, cuando Yeshua le dice eso, vemos allí que en la práctica pagana de hacer una imagen de lo que se teme como destructivo, era que los filisteos, ¿verdad? Un ejemplo de eso era los filisteos habían hecho unas imágenes de los ratones y de las úlceras que tenían ellos por causa de tener el arca allá, les vino esa plaga. Y entonces ellos, para lograr la expiación y que los perdonaran, ¿verdad? Ellos mandan el arca y mandan esas cosas de oro, haciendo una imagen de lo que los había dañado, de lo que les estaba causando el problema. ¿Ok? Entonces, por eso Yeshua participa en esa práctica pagana de hacer una imagen de lo que se teme como destructivo. Yeshua es levantado en la imagen de una serpiente que se representa la justicia de la serpiente. Es levantado en el contexto del bronce, cuya manufacturación humana refleja la dureza de la naturaleza humana al requerir tal cosa. Y por último, Yeshua satisface las demandas de ese serafín, que significa serpiente también en la misma palabra, que una vez estuvo en la presencia de Dios. Todo pecado necesita ser castigado, decía este serafín, este querubín cubridor. Si quieres salvarla, necesitas morir para que pagues su culpa. ¿Ok? Entonces, Yeshua dejó en claro que tuvo que ser levantado y muerto, no porque Dios lo exigiera, sino porque Satanás y el hombre lo exigieron. Por eso se parecía a la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Dios no tenía otra alternativa para alcanzar a la raza humana con su amor perdonador que la de cumplir con los requerimientos de las expectativas humanas para salvarnos. De acuerdo a la justicia que el hombre tenía, que había heredado de Satanás, el hombre no podía concebir que Dios puede perdonar solo si le pedimos. Ellos, de acuerdo a esta justicia de Satanás, alguien tiene que morir, alguien tiene que pagar por nuestra culpa para que podamos ser perdonados. Ok, entonces vamos a ver aquí rápidamente. Que es de vital importancia poder comprender que para tener una verdadera expiación, una reconciliación con Dios, tenemos que comprender nuestros propios procesos de pensamiento acerca de la justicia y la expiación antes de que podamos avanzar hacia el entendimiento de la expiación de nuestro Padre Celestial. Ok, tenemos que entender estos principios que hay dentro de nosotros para entonces poder avanzar y poder entender la expiación de nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la sustitución penal es una parte vital del proceso de la expiación. No podemos realmente progresar hacia el lugar santísimo de la expiación de Dios hasta que comprendamos nuestra falsa percepción humana de la expiación en el patio exterior. Y por eso vamos a estudiar el santuario más adelantito para que podamos entender eso, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que debemos comprender que cuán precioso es que nuestro Padre Celestial venga y se encuentre con nosotros en nuestros conceptos oscurecidos de justicia. Porque Él nos ama, sabe que no hay otra manera. Tiene que venir a nuestro nivel, a nuestra comprensión, aunque esté equivocada, y entonces tratar en esa comprensión que tenemos equivocada, de alguna forma meterse en nuestra mente para que podamos captar la verdad y llevarnos después a la luz.
Pero nuestro Padre está dispuesto a hacer lo que sea, y eso lo mostró en la cruz, que Él no necesitaba eso. Él no necesitaba que alguien muriera para Él perdonar. Pero lo hizo porque nosotros era lo que lo requeríamos. En el tema número 7 hablamos de golpeando la roca, donde vemos que Moisés golpea esta roca que simbolizaba a Yeshua, ¿no? Para convencer al hombre de tener nuevamente de su favor, Dios tuvo que satisfacer la justicia de Satanás, demostrando así que eran verdaderos algunos aspectos de la teoría del rescate de la expiación, de esto que inventaron estos padres de la iglesia, y que todavía se creen estos principios de la sustitución penal y de esta muerte expiatoria, y que también le llaman rescate de la expiación. Son diferentes teorías o doctrinas que hablan de la expiación, ¿verdad? Pero que sabemos que estas teorías son solo teorías falsas, no están apoyadas por la palabra. Satanás secuestró la humanidad y nos convenció de que Dios estaba furioso con nosotros y que su justicia exigía la muerte. Para liberar al hombre, Dios permitió que su Hijo fuera torturado y asesinado por la raza humana y nos permitió creer que su justicia quedó satisfecha en la muerte de su Hijo. Dios tiene que hacer esto para satisfacer esas ideas que tenemos equivocadas y decir ya se cumplió lo que había que, ya Dios pagó por eso, el Hijo pagó por nosotros y ahora Dios nos va a perdonar. Algo que es totalmente falso. El Dios no necesita nada que hagamos nosotros en cuanto a sacrificios, ni ofrendas, ni muertes para que Él pueda perdonar. El asunto es que la única forma en que Dios puede traer esa idea de salvación a la desquiciada mente humana es que teníamos que estar convencidos de que se había hecho justicia, la justicia de Satanás, que es la que teníamos. Cuando ya vemos que se cumple lo que la justicia que tenemos requiere, entonces ya ahí nos convencemos, oh, Dios nos ama, Dios realmente nos va a perdonar. Pero eso es totalmente falso, ¿no? Así que vemos aquí que Dios hizo que su Hijo fuera pecado por nosotros, es decir, permitió que lo mataran bajo nuestro sistema de justicia natural, inspirado por Satanás, para que pudiéramos creer que Dios nos podía perdonar. Esto equivale a la instrucción dada a Moisés de golpear la roca. ¿Por qué? Porque cuando a Moisés le dicen que golpee esa roca, recordemos cuando eso sucedió fue cuando salieron de Egipto y estaban allí después que cruzaron el Mar Rojo. Ellos empezaron a quejarse y a murmurar contra Moisés de que no tenían comida, de que no tenían agua. Y el pueblo quería matar a Moisés como castigo por no haber satisfecho sus necesidades de inmediato. Pero Dios, ¿qué hace? Proporciona un sustituto, la roca. ¿A quién representa la roca? Pablo nos dice en 1 Corintios 10:4 que esa roca era Yeshua. El golpe atestado a la roca representa el aplacamiento del pueblo que pedía el castigo para Moisés. La roca que tipificaba a Yeshua fue el sustituto usado. Cuando fue golpeada, prefigurando la crucifixión de Yeshua, fluyó agua. ¿Qué representaba? Representaba el favor de Dios. ¿Ok? Entonces, 40 años más tarde, otra vez se encuentra ya casi en los límites de la tierra prometida y el pueblo otra vez vuelve a tener sed de agua y empieza a quejarse y a murmurar contra Moisés, y otra vez nuestro Padre le dice a Moisés, mira, anda allá y reúne a toda la congregación, tú y Aarón, y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua. Ahora no le dice que le pegue, sino que le hable solamente. Y eso muestra
la primera vez que golpea la roca es el primer pacto, es un símbolo de eso. La segunda vez que le hable a la roca es un símbolo del segundo pacto. Pero es algo que ocurre en la misma persona, no como que allá en el Antiguo Testamento un pacto y luego acá en el Nuevo otro pacto. No es así. Los pactos es el proceso que Dios tiene para salvar a una persona. Cuando la persona está muerta en delitos y pecados, Dios por medio de su ley le muestra su pecado como un espejo para que éste vea su condición verdadera y se arrepienta y lo busque. Y cuando lo busca y lo conoce y por la fe acepta al Hijo de Dios, entonces el Espíritu de Dios viene, mora en él y le da discernimiento para conocer la verdad y para ser transformado a su semejanza del Hijo. Ok, entonces Moisés debía hablarle a la roca, ahora no debía pegarle, pero Moisés obviamente, afectado por esa murmuración y estas quejas y estas personas que lo estaban molestando día tras día, él realmente por un momento perdió de vista a Dios y se dejó llevar por esta presión que le estaban haciendo. Y en vez de hablar a la roca, ¿qué hizo? La golpeó 2 veces, imagínense. Eso fue algo terrible, eso fue un pecado grande porque estaba totalmente en contra de lo que nuestro padre le había dicho directamente. Y entonces Moisés tenía todavía esta idea también, que el que peca tiene que morir. Y ahora piensa, yo voy a tener que morir, imagínense, porque pequé contra Dios. Y él mismo no va a aceptar que Dios le diga te perdono. Él dice, no, alguien tiene que pagar esto. No hay otra forma, yo tengo que morir. Esa fue la idea que él tenía, porque él tenía esa misma idea que estamos hablando, de que la justicia es Satanás, de que sin muerte no hay remisión de pecados, sin sangre, ¿no? Entonces, el punto importante que debemos considerar es que al golpear la roca como símbolo de la muerte de Yeshua, Moisés se juzgó a sí mismo como alguien que ahora debía morir, porque había pecado. Y la justicia requiere que el que peca muera. Según su razonamiento, el pecado debe ser castigado y así Dios trató con Moisés tal como él había actuado. O sea, Moisés no iba a creer que Dios lo podía perdonar sin que alguien muriera en su lugar o que él muriera. Así pues, por eso es que él tiene que morir, no porque Dios lo quiere matar. Al golpear la roca 2 veces, Moisés no santificó el carácter de Dios ante los ojos del pueblo. Su ira al golpear la roca sustituta, que simbolizaba a Yeshua, reveló que se juzgaba a sí mismo según su propia comprensión de justicia. Esto también se ve cuando Moisés le dice, os hemos de hacer salir agua, como atribuyéndose que él era el que estaba haciendo eso en lugar de Dios, imagínense. Muchos se preguntan por qué Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Pero no fue que Dios no permitió, es que Moisés mismo se había sentenciado a sí mismo bajo el falso sistema de justicia. Después de golpear esa roca se dio cuenta que había pecado, que no había obedecido la voz de Dios, entendió que había cometido un error, ahora habiendo golpeado la roca, se juzgó a sí mismo como según había juzgado al pueblo. ¿Ok? Entonces Dios no puede hacer algo, perdonar a alguien que no cree que puede ser perdonado. El pueblo también debía comprender la gravedad del error de Moisés. Toda la congregación estaba operando en este falso sistema de justicia. El mismo pueblo, si veían que Dios, lo que ellos veían era que Moisés había pecado y que no había otra forma, que Dios tenía que matarlo, o que Dios, o que tenía que morir. Porque si no, entonces Dios no iba a perdonar eso. Así que Moisés y todo el pueblo tenían esta justicia, este sistema falso de justicia. Así que por eso nuestro Padre Celestial se vio obligado a permitir que el juicio que Moisés y Aarón habían dictaminado volviera sobre ellos. Esta historia en la que Israel recibe agua de la roca al principio y al final de su viaje nos modela el proceso de los 2 pasos de la expiación.
Okay, estos dos pasos de la expiación, el primero, como dije, es de golpear a la roca. Tenía que ocurrir para que el pueblo aceptara que se les daría el agua de la vida. Y al final del viaje, otra vez están en las mismas circunstancias, pero ahora nuestro Padre le pide que le hable a la roca. Y nos damos cuenta que el sacrificio y la ofrenda no son requeridos en el segundo paso de expiación ni en el nuevo pacto. Por eso en las palabras de Yeshua, cuando él dice, antes de morir, una noche antes, dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, oh Padre. Él ya había terminado. La muerte no era parte del plan de mostrar el verdadero carácter del Padre. Hasta ahí él ya había demostrado el verdadero carácter del Padre. Y el verdadero carácter del Padre no incluye matar. Lo que seguía de ahí en adelante fue porque eso es lo que requiere la justicia humana, y Dios solo lo va a permitir porque si no lo permite, la gente nunca iba a creer que Dios los iba a perdonar, que la deuda del pecado humano no se había pagado, y por lo tanto, si no se ha pagado, no va a haber perdón, porque Dios se acuerda de la justicia de Satanás, que es la justicia que el hombre tenía y que tiene todavía, pues alguien tiene que morir para salvar. Okay, entonces en la expiación humana, vamos a ver en este tema número 8, hay un proceso de 2 pasos para la expiación. En este falso sistema de justicia de Satanás que la humanidad ha heredado, debe ser satisfecho antes de que los hombres puedan creer en el perdón de Dios. Así que para que el hombre crea que Dios lo perdona, tiene que satisfacerse de este falso sistema de la justicia de Satanás. Así que el sacrificio de Yeshua en la cruz es la satisfacción de la justicia humana y nos abre la puerta a creer en el verdadero carácter de Dios. ¿Okay? El N. White nos explica la justicia de Satanás, ya la leímos. Cada pecado debía recibir su castigo. Dios no remitiría el castigo del pecado. Y si lo hacía, dice que no era un Dios de verdad y justicia. Y ya todo lo demás que dice la cita, ¿verdad? Pero el asunto aquí, cuando entendemos este principio de lo que requería la justicia de Satanás, entonces vamos a poder descifrar muchas historias del Antiguo Testamento que aparentemente muestran a un Dios como alguien que requiere o que exige la muerte. Entonces, por eso, por no entender este principio, nosotros unas veces leemos las historias y pensamos, oh, Dios es el que requería la muerte, por eso Dios los mandó a matar y mató a esta gente y todo esto, pero es porque no hemos entendido esto de la justicia de Satanás. Nuestro padre realmente no quería hacer eso, pero no había otra alternativa. Cuando en el incidente cuando Israel ya estaba cerca de la tierra prometida, en Sitín, ahí en los campos de Moab, right? El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales les invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo pecó. Vamos a decir todo esto en resumen, porque no hay tiempo para ir en detalle, ya los detalles están en el tema mismo que se dieron. Entonces, Yahweh dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces nuestro Padre está lidiando con personas que creen en una justicia de Satanás, que requieren que alguien muera para que ellos puedan vivir. El pueblo había pecado, se dieron cuenta que habían pecado. Si alguien no moría, entonces ellos no iban a creer que Dios los iba a perdonar. Así que, ¿qué hace Dios? Le dice a Moisés que tome a estos príncipes del pueblo y los ahorquen ahí delante de todos ellos. Imagínense, cualquiera lee esto y dice, oh my goodness, Dios fue quien mandó a matarlos y es posible, Dios era el que requería eso. Pero no, era la misma gente que si no veían que alguien moría para pagar por esa deuda, por ese pecado que habían hecho, no iban a querer que Dios los iba a perdonar. Entonces, ¿qué estaba pasando?
Satanás sabía, al momento en que el pueblo empieza a pecar y se van a adorar estos dioses falsos allí con los madianitas, ¿no? Las mujeres que los habían tentado y todo eso, nuestro Padre tiene que dejarlos, no puede seguirlos protegiendo de Satanás. Y entonces, ¿qué sucede? Cae una plaga, empiezan a morir personas. Dice que 24,000 personas murieron ese día, dice. Pablo menciona esto en 1 Corintios 18 y dice: no cometamos inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron, por lo que en un día, solo día, perecieron 23,000. El número dice que son 24,000, aquí Pablo dice que son 23, pero bueno, la idea es que en números es el número correcto. 24,000 israelitas murieron por esa plaga, pero estaba muriendo la gente. Entonces nuestro Padre tiene que actuar rápido, le dice por eso que pongan allá, que cuelguen a estos príncipes, que eran los principales. Porque si no, Israel no ve que alguien muere y paga por eso, no se van a arrepentir. Y la plaga va a continuar y se iba a ir muriendo gente y muriendo gente, porque Dios no puede perdonar a alguien que no cree que Él va a perdonar. Entonces ya ustedes ven la causa. Por eso les manda que pongan que cuelguen a estos príncipes para satisfacer la justicia humana, la justicia satánica, de que alguien tiene que morir para que Dios perdone. Entonces, después de esto, pasa otra cosa, hay un incidente muy serio, ¿no? Uno de los principales también de la tribu de Simeón, viene y lleva una mujer y la mete allá a una de las tiendas, ¿verdad? Con intención de tener relación con ella. Y entonces dice que, ¿qué pasó? Fines, ¿verdad? Este hijo de Aarón agarró una lanza y fue, dice que los clavó en la tierra. Y entonces la gente pues pensó: oh, ya se pagó. Este que era el principal que había hecho este acto de rebelarse contra Dios. Y entonces allí la gente ahora ya cree que se paga. O sea que el Zimri ese paga, al matarlo, Finés ya se paga la deuda del pecado que estaban cometiendo allí. Más los príncipes que ahorcaron, ya ahí es como que se pagó el precio de la cosa. Y ahora la gente puede creer que Dios va a perdonar. Y entonces ellos claman a Dios y Dios perdona y esta mortandad se detiene. Pero todo es porque la gente tenía estas ideas falsas de justicia. Si ellos hubieran venido y se hubieran arrepentido, si no hubieran creído esas cosas falsas de justicia, hubieran creído que hablándole a Dios Él los perdonaba, ellos se hubieran reunido allí: oh Dios, perdónanos, hemos pecado, y con corazón sincero pues expresan ese arrepentimiento, Dios los hubiera perdonado y nadie hubiera tenido que morir. Entonces esperamos que podamos ir entendiendo todas estas historias, porque algunas veces, por no entender estos principios, creemos realmente que es Dios el que exige la muerte del pecador. Pero no, Él lo está haciendo solamente porque era la única forma de parar la mortandad. Si Él no hace eso, si no les dice que hagan eso para que se cumpla la justicia de ellos, iban a seguir muriendo gente y se iba a eliminar, todo el pueblo iba a caer muerto, porque Satanás en ese momento estaba destruyendo, iba avanzando, destruyendo gente. Y no iba a parar hasta que el pueblo se arrepintiera y Dios interviniera. Porque si el pueblo no se arrepiente, Dios no puede intervenir. Ok, hermanos, entonces, cuando la gente vieron a esos hombres colgados y todo eso, y la muerte del Zimri de la tribu de Simeón, pues ya ellos consideraron que todos se había pagado. Y esos eran los que llevaron la culpa y que ya se había pagado la cosa. Ok, entonces eso realmente logra que se apacigüe supuestamente, ellos piensan que se ha apaciguado la justicia de Dios, querían que ya estaba satisfecha con esa muerte de estos príncipes y con el Zimri.
y a Cosbi, que fue la mujer que estuvo allí, pero más Sinri, que era el del pueblo de Israel, ¿no? Pensaron, ya quedó satisfecha la justicia de Dios, cuando en realidad lo que fue apaciguado fue la justicia humana proyectada sobre Dios. Entonces, con estas ideas nosotros podemos ir entendiendo estas historias mejor y vamos a ver que Dios no cambia. Él no es, en el Viejo Testamento era un Dios que se aira, que mata, que destruye, y luego en el Nuevo Testamento viene Yeshua, el Hijo de Dios, con un carácter totalmente amoroso, y dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que os ultrajan y os persiguen, y todo totalmente diferente. Entonces pensamos que Dios era entonces de una forma en el pasado y de una forma en el presente. Además, el que andaba ya en el pasado era el mismo Hijo, porque el Padre siempre ha permitido que su Hijo es el que tenga que lidiar con la raza humana. Así que pues vemos que estas historias se empiezan a aclarar con esta comprensión de la expiación verdadera y de la justicia de Dios y la justicia de Satanás, ¿no? Así que en la acción de matar a Sinri y Cosbi, Fines bajo la expiación, trajo la expiación a Israel, y esto mismo es el patrón del golpear la roca. Israel no podía haber creído que Dios los perdonaría hasta que Sinri muriera, porque la justicia humana exige la muerte antes de que pueda ocurrir el perdón. Por eso en Hebreos 9:22 que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso no es Dios de parte de él que está diciendo eso. Eso es lo que piensa el ser humano de acuerdo a la justicia de Satanás. Así que nuestro Padre bendijo a Fines, ¿verdad? Porque actuó de buena fe. Dios no lo condenó por matar a Sinri, porque sabía que el primer paso para que la humanidad aceptara la expiación era la muerte de los más culpables de la nación. Si Fines no hubiera hecho lo que hizo, Israel había permanecido bajo la percibida condenación de Dios tal como ellos lo entendían. No habían podido creer que Dios los perdonaría. Dios no puede obligar a alguien a que crea que lo perdona. Si una persona no quiere o no cree, Dios no lo puede perdonar. Así que por eso Fines hizo una gran obra al lograr que la gente creyera que se había cumplido la justicia que ellos consideraban que era de Dios, ¿verdad? Y que ahora sí ya Dios los iba a perdonar, y ellos se arrepintieron, y ahí Dios pudo parar la mortandad. Entonces obviamente que Fines hizo una gran obra en eso, pero no significa que él estaba haciendo realmente la justicia de Dios por matar a esas personas. Como dije, si Israel hubiera conocido la verdad del carácter de Dios y que él no desea sacrificios, podrían haber venido ante él y pedir perdón y habrían sido aceptados, ¿verdad? Podrían haber hablado con la roca, así como cuando Moisés la segunda vez le habla a la roca, así mismo también ellos hubieran hablado con él, con el Padre Celestial, con su Hijo, y hubieran sido perdonados. Pero los caminos del hombre no son los caminos de Dios, por lo tanto Sinri tuvo que morir para que toda la nación no pereciera. Entonces vemos aquí pues obviamente también en el caso de David, ya hubo un caso en el tiempo de David con las mismas características, y a veces pues, vamos a irlo rápidamente por el tiempo, pero es la misma secuencia. Cuando usted entiende, ya empieza a entender esto del carácter de Dios y la expiación, entonces empieza a entender estas historias que a primera vista aparecen como que es Dios el que quiere que la gente muera para que paguen por algún pecado determinado, como en el caso de los Gabaonitas. ¿Se acuerdan de esos Gabaonitas? Que fue un pueblo que llegó en el tiempo de Josué cuando iba a empezar las guerras para sacar a todos los de estas tribus de Canaán. Y entonces Josué pues recibe a estas personas que venían con ropa bien gastada y los sandalias también gastadas, un pan bien viejo. Supuestamente ellos decían, venimos de lejos, por favor perdónanos, queremos ser sus amigos,
no queremos morir. Y entonces ellos hacen una alianza y estas personas pues se quedan allí viviendo y ya Israel después se da cuenta que son mentiras porque vivían cerca, pero ya no los pueden matar porque hicieron un pacto de que no les iban a hacer nada, ¿no? Entonces, en el tiempo de Saúl, empezó a haber una sequía por ya varios meses y la tierra estaba, pues, seca totalmente y las personas estaban padeciendo de eso, pues, de alimentos, de agua, de todo. Y cuando le preguntaron a un profeta, él les dijo, es por la causa de los gabaonitas, porque Saúl había matado y había tratado mal a estas personas, no había mantenido el pacto que habían hecho. Entonces, David trató de arreglar ese problema y entonces fue con ellos allá y les dijo, ¿qué quieren ustedes que le hagamos para que se termine este problema que Saúl les hizo? Y ellos dijeron, bueno, no tenemos nada con las demás personas, solo queremos que 7 varones de los hijos de Saúl, de su descendencia de Saúl, ¿verdad? Que lo ahorquemos delante de Yahweh en Gabas de Saúl. Y así, entonces, estas personas, estos 7 personajes que no tenían nada que ver, que eran inocentes solo porque eran familia de Saúl, fueron escogidos y llevados a la muerte. Los colgaron. Así que imagínense, fueron elegidos como una sustitución penal por el pecado de su padre. Una vez que se tomó esta acción, Israel creyó que el pecado estaba perdonado. Así que cuando se matan a estos colgados, Israel creó, Dios ahora nos va a ayudar y nos va a mandar la lluvia y todo lo demás, porque el pecado de Saúl ha sido expiado por medio de la muerte de esos 7 hijos de él. Ok, ahora la lluvia va a poder regresar. Mientras tanto, mientras ellos no creían eso, o no vieran que se hubiera hecho eso, no iban a creer en Dios, ni iban a confiar de que Dios los iba a bendecir y la lluvia y todo eso, porque creían que ese pecado todavía no se había pagado, no había sido expiado. Entonces, otra historia que muestra realmente. Aquí nuestro Padre no es que quiere que esa gente muera, ni estaba de acuerdo en que hicieran eso, pero era la única forma en que el pueblo pudiera otra vez confiar y creer en Dios y creer que Él les iba a mandar la lluvia, que los había perdonado. Cuando alguien paga por esta falta de Saúl. Así que vemos todas estas historias tienen una explicación muy fácil cuando entendemos acerca de este concepto de la justicia de Satanás. Este elemento de la muerte del inocente es una parte importante de la expiación humana. En este concepto de para expiarnos que tienen humanamente las personas, se cree que no solamente el culpable debe morir, sino también los inocentes. O sea que tiene que morir un culpable y un inocente para que el pecado pueda ser expiado totalmente. Por eso vemos que Yeshua, ellos tenían esa idea, por eso lo cuelgan a él, que es el inocente, con 2 culpables. Y asimismo en las historias podemos ver que habían culpables e inocentes que debían pagar. En el caso de Saúl vemos que Saúl lo mataron, él murió en la guerra, allí muere el culpable, pero también estos 7 personas eran inocentes. Y hasta que no se cumplieran esas 2 cosas, las personas pensaban que todavía no se había hecho expiación por el pecado. Así que veremos más ejemplos en el Antiguo Testamento de la necesidad que los culpables y los inocentes mueran para que se lleve a cabo la expiación humana. Más adelante vamos a ver esos casos, y aquí estamos viendo uno de ellos. La muerte de los culpables colgados ante el sol en la frontera de Canaán, junto con el culpable Sinri, no fue suficiente para asegurar la expiación para Israel.
Tenía que haber la muerte del inocente. Y esto va a ocurrir más adelantito en el siguiente tema, cuando van a morir inocentes de Moab, para que la gente piense que ya ahora sí se completa la expiación. Así pues, también lo mismo sucedió cuando en el incidente en la adoración del becerro de oro, ¿se acuerdan? Moisés llega, ve todo este espectáculo, enfrenta al pueblo, el pueblo se da cuenta que ha pecado, ahora ellos necesitan que alguien muera para que, lo mismo que acá con el caso de Zimri, ellos necesitan que alguien muera para ellos. Por eso Moisés dice, mira, le dice, ¿quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví y fueron allá y mataron como 3.000 personas de los compañeros que habían estado adorando el becerro. Ahí ya se estaban matando a los culpables, pero necesitaba ahora el inocente. Entonces Moisés va de nuevo para hablar con Dios y le dice, Señor, ya, la idea es esta, Señor, ya murieron los culpables. Pero como ellos todavía creían que debía un inocente morir, entonces Moisés, ¿qué hace Moisés? Ahí en Éxodo 32, 29 y 30, él dice, le dice a Yahweh, vosotros, Moisés le dice al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Y yo ahora voy a subir al Señor, quizás pueda hacer expiación por vuestro pecado. ¿Ok? Y él sube para allá, él es el inocente. Ya los culpables los mataron, como a 3.000. Pero como dije, la expiación de acuerdo a ello todavía no estaba completa. La necesidad de sangre inocente persistía. Entonces Moisés le dice a Dios, te ruego pues por este pueblo que cometió un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Verdad? Entonces Moisés, viendo que posible Dios requiera todavía, ya los culpables murieron, pero que posible Dios requiera también a un inocente, él dice, mira, si eso no es suficiente, ráeme a mí del libro. Yo estoy dispuesto a morir por el pueblo, para que se cumpla lo que yo humanamente se creía, que culpables e inocentes deben morir, para que Dios perdone. Obviamente que el Dios no acepta esa oferta de Moisés, porque eso no traería ninguna expiación al pueblo realmente. Desde la perspectiva humana, la falta de una víctima inocente significaba que Israel continuaría dudando de su aceptación ante Dios y que por ende caería en el pecado. Así que esto implicaba que Israel seguiría sufriendo la plaga. Pero él respondió a Moisés y le dijo, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo donde te he dicho, y aquí que mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Entonces Dios le dice a Moisés que no hay problema, que lo lleve al pueblo adelante. Dios no requiere ni de muerte del culpable ni de inocente. Así que le dijo a Moisés, mira, no hay problema, anda, llévalo al pueblo. Sigue a hacer tu obra de terminar lo que has empezado. Si se hubiera sacrificado una víctima inocente por Israel, podrían haber creído que Dios los había perdonado y la plaga se habría detenido. Como hemos visto en el capítulo 4, el deseo de matar es una manifestación de la enemistad humana contra el Hijo de Dios y contra la mujer que condujo a Adán a comer del fruto. Todo esto viene desde el principio. El hombre por eso le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera. Ahí le está tirando la culpa a la mujer que es culpable y a Dios que se la dio, que es inocente. O sea, y él dice, si matas a la mujer, entonces pues yo voy a quedar libre. Esa es la idea. Él le trata de tirar la culpa a Dios, el inocente, y a su mujer, la culpable. Vamos a ver que la matanza en
la apostasía de Moisés en el Jordán con Madián finalmente concluye en Números 31 con la matanza de los niños inocentes. Allí se mueren los inocentes. Allí Israel mata a los inocentes y con eso ya ellos cierran ese capítulo. O sea, ya mueren los culpables y mueren los inocentes. Murió allá Zimri y los dos príncipes, y también después van a morir estos niños. Esto lo vamos a ver más adelantito. Y vamos a ver aquí sobre este tema del donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Cuál es el proceso por el cual Dios guía al pecador a la salvación? ¿Cómo le muestra al hombre la enemistad oculta en su corazón? Porque eso es lo principal que tenemos nosotros contra Dios, que hay una enemistad en nosotros interna que a veces no nos damos cuenta ni nosotros mismos. Y esa enemistad contra Él es la que nos lleva al hombre a hacerle daño a su prójimo, a destruir, a matar, a robar. Esas son solo manifestaciones de la enemistad que el hombre tiene contra Dios. Pero para Dios es muy difícil venirle a decir al hombre, mira, tú tienes esas cosas adentro de ti. Necesitas arrepentirte de eso. Que sería muy lindo, ¿verdad?, que el Hijo de Dios viniera y nos dijera, estás queriendo matarme, y que creyéndole nos arrodilláramos con lágrimas y le pidiéramos perdón. Y creamos entonces que Dios es misericordioso y que nos va a perdonar. Eso sería tremendísimo que pudiéramos hacer eso, pero el hombre por naturaleza no acepta que usted le diga las cosas que están en su interior, porque las va a rechazar. Es un mecanismo de defensa que tenemos. Y si no, vamos a ver este ejemplo claro en la palabra en Juan 7, 19 y 20, cuando Yeshua le dice a los principales allí, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yeshua le está diciendo lo que hay dentro de él. Él podía leer, porque el Espíritu del Padre estaba en él y podía leer lo que había en el corazón de estas personas. Y le dice que lo quieren matar. ¿Por qué procuráis matarme? Entonces estas personas todas contestan y dicen, demonio tienes, ¿quién te quiere matar? Y era verdad. Entonces ahí vemos que el hombre, Dios no lo puede confrontar con lo que hay en su corazón, porque la gente lo va a negar y no lo va a querer reconocer. ¿Cómo vas a confrontar a alguien con lo que está escondido en lo profundo de su corazón cuando ni siquiera es plenamente consciente de eso? Así que sin usar la fuerza, ¿qué método usa Dios entonces? Dios nos permite enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones para que se manifieste lo que hay dentro nuestro y podamos verlo. Entonces Dios no viene y te lo dice directamente y dice, mira, tú eres un esto y esto y esto. No, Él viene y permite que lo que está dentro de tu corazón produzca un fruto que te muestre, ese fruto te muestre tu condición y lo malo que eres. Y cuando tú veas eso, entonces Dios espera que tú reacciones y lo busques a Él. Pero hay personas obviamente que no van a hacerlo, más bien se van a meter más en el pecado. Pero muchos, o los que desean hacerlo, pues van a ver por medio de esa manifestación de los pecados que hay dentro de ellos, van a buscar el perdón y acercarse a Dios y cambiar su vida, ¿verdad? Permitir que Dios obre en su vida. Entonces ese es el método que nuestro Padre usa. Eso lo vemos en la historia de la mujer extranjera allá de la Sirofenicia. Los discípulos estaban cegados por el racismo, pero ellos no se daban cuenta. Yeshua podría haberles indicado directamente, ustedes son unos racistas, pero ellos se hubieran sentido ofendidos o directamente lo habrían rechazado. Si Yeshua le dice, ustedes son unos racistas, ellos hubieran dicho, no, Señor, nosotros no somos racistas. ¿O por qué dices eso? Te hubieran querido defender, ¿no? Porque esa es la naturaleza humana en acción. Entonces permite, y por eso va a la región de ese lugar de Tiro y Sidón, ¿right? Donde estaba la mujer cananea. Él quería ayudar a esa mujer, a la hija de esa mujer y a ella misma, y también a sus discípulos, por eso va allá.
Y allí vemos un incidente tremendísimo, lo vamos a resumir porque ya esto está en el tema número 9. Y vemos allí que Yeshua pues aparentemente le da por su lado a los discípulos aparentando que él también es igual que ellos y se porta así un poco indiferente con la mujer, parece estar de acuerdo con cómo los discípulos están actuando y luego también le dice a la mujer, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que él ahí aparenta confirmar el prejuicio que tenían los discípulos, él también, ¿verdad? Esta declaración sonó como si Yeshua estuviera excluyendo a la mujer, siendo que ella no era judía según la carne. Pero Yeshua es el Salvador del mundo, él no vino a salvar solo a Israel. Y eso no podía ser verdad. Pero los discípulos, al él hablar así, ellos pensaron, no, él está también de parte de nosotros. Él piensa igual que nosotros. Y eso es lo que nosotros algunas veces llegamos a las conclusiones cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, donde Dios actúa como nosotros somos. Y entonces vemos que nos relacionamos y pensamos que Él es así. Pero no, Él lo está haciendo por una causa mucho más profunda y nosotros tenemos que investigar, profundizar en estas historias para poder darnos cuenta qué es lo que está pasando realmente. Para Dios no hay excepción de personas. Él vino a salvar al mundo entero, no solamente a los judíos. Pero si usted está en un marco carnal, cuando usted oye las palabras de Yeshua diciéndole eso a la mujer o lee versículos que aparentan otra cosa, usted va a tomarlo como carnalmente usted piensa. Pero si está en el espíritu, entonces usted va a ver, si usted tiene el espíritu de Yeshua en usted, entonces lo va a tomar de diferente manera. Lo va a tomar como Yeshua lo tomaría. Y por eso es que nosotros todas las cosas que leemos en la Biblia tenemos que leerla a través del lente de la vida de Él. Es como si tú estuvieras leyendo aquí y usted se pone uno de esos lupas, que esa lupa es la vida de Yeshua, y usted va leyendo con esa lupa. Todo lo que no concuerde con la vida de Yeshua, usted lo desecha, porque eso no es lo que es realmente. Todo se lee a través de la vida de Él. Si no concuerda con eso, no puede ser así. Hay que investigar por qué aparenta ser así como se está escuchando, ¿no? O se está leyendo. Ok, hermanos, entonces eso es de vital importancia que podamos leer todos los textos de la Biblia a través del lente de la vida de Yeshua. ¿Mató Yeshua a alguien? Cuando usted ve que allá que Dios mató en el Antiguo Testamento, pregúntese usted con ese lente de Él. ¿Mató Yeshua a alguien mientras estuvo en la tierra? Obviamente que no mató a nadie. Y el NGY dice claramente que que Yeshua nunca mató a nadie. Y que ese espíritu de matar viene de Satanás. Por eso Yeshua mismo le dice a Satanás, no a los judíos, ¿verdad? Que lo querían matar. Ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Los deseos de vuestro padre os queréis cumplir. Porque él es el asesino y el mentiroso desde el principio. Y en Juan 10:10 él dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Así que significa que el Hijo, si Él no vino a quitar la vida, tampoco la quitó en el pasado, porque Dios no cambia. Él no podría haber dicho, bueno, mira, yo allá sí la quitaba, pero ahora vengo acá y no voy a quitársela a nadie. Eso no puede ser. Yeshua dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Él dice que no le quita la vida a nadie, quiere decir a nadie. A mentirosos, a violadores, a criminales, a ladrones, a todo mundo. Además, como Él dicho, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que Él no vino antes hacía algo y ahora viene acá y va a ser diferente. O sea, cuando Él dice, no he venido a quitarle la vida a nadie, significa que Él ni allá lo quitó, ni la ha venido a quitar, ni la va a quitar, porque Él no cambia.
Él solamente desea salvar al que quiere, al que desea, al que se convence. Y si no quiere salvarse, entonces Él lo deja que reciba las consecuencias de el pecado en él. Ese pecado dentro de ellos es el que lo va a matar al final. Porque el pecado no puede permanecer en la presencia de Dios. Y cuando Dios se levante allá, en esa ciudad grande, cada persona en ese juicio Dios trae lo que hay dentro de su corazón, lo pone delante, le saca lo que hay en su corazón y que él se pueda ver, que desechó todo lo que Dios hizo para salvarlo y no quiso. Y cada persona se va a juzgar indigna de la salvación. Cada persona es la que se va a juzgar. Dios no juzga a nadie, ni su Hijo tampoco, como dice Juan 8:22 y 5:15. Los que escuchan al Espíritu de Dios oirán las palabras de Yeshua a la mujer como de una forma, y los que están en la carne lo van a leer de otra forma. Entonces eso es lo que hace la diferencia. ¿O está usted en el Espíritu? ¿Tiene el Espíritu usted de Yeshua en usted? Que cada cosa que lee en la Biblia lo lee a través de los lentes de él, de su vida en la tierra. Entonces aquí con la mujer sirofenicia vemos claramente que los discípulos andaban en la carne, no entendían. Ellos veían a la gente y tenían ese espíritu de que eran superiores, de que por ser judíos ya estaban por encima de todos, a los demás los veían como nada, como animales. Yeshua vino a mostrarles que eso no era así, y a través de esta mujer Él lo usó como un medio para ello. Entonces, para ser reconciliados con nuestro Padre Celestial debe ser eliminada la enemistad oculta en nuestro corazón. Eso es lo principal que tenemos que eliminar. Esa enemistad que el hombre tiene en su corazón por naturaleza, después que pecó Adán, se le metió esa enemistad, la misma enemistad que Satanás tenía contra Dios, se le metió, y ahora todo el mundo, sin darse cuenta, tiene esa enemistad contra Dios. Y eso es lo primero que nosotros debemos lograr quitar de nosotros. Y para poder quitarla tenemos que conocer el verdadero carácter del Padre Celestial. Un Dios que es bueno, misericordioso, amante, un Dios tierno, compasivo, que la justicia y su juicio y todas las partes que componen su carácter son diferentes a las de nosotros. Cuando podamos entender eso y conocerlo de verdad, entonces nosotros vamos a ver claramente al conocerlo como es, entonces ahora sí vamos a confiar en Él, vamos a amarlo de verdad, vamos a tener toda esta seguridad de que Él es bueno, de que Él nos ama, que a pesar de que podamos caer, necesitamos solamente pedirle con fe, y Él de una vez nos va a perdonar. Eso es lo que más desea, poder establecer la comunión cuando algo pasa en esto. Pero conocerlo lo más grande y lo más grandioso que pueda haber en esta tierra. Pablo nos presenta la obra de los dos pactos. La obra gloriosa del antiguo pacto es un ministerio de muerte. Nos revela la enemistad en nuestros corazones. Pero la obra del nuevo pacto es aún mejor. Nos libra de nuestra enemistad y del pecado. Recibimos la seguridad del perdón. Cuando nosotros podemos entender esto de los dos pactos, por eso Dios levantó a estos pastores, Wagner y Jones, que predicaron estos mensajes, y la iglesia los rechazó acerca de los pactos, que no era un pacto para el Antiguo Testamento, un pacto para el Nuevo, sino que es la obra que Dios hace en el corazón del ser humano, que está en el pecado, en la oscuridad, que está en la carne. Ese es el primer pacto, Dios mostrándole con su ley su condición para que esta persona recapacite y quiera buscar el perdón y entrar al segundo pacto, que es un pacto de relación, donde el Espíritu de Dios mora en la persona y le ayuda para que pueda vencer el pecado y pueda empezar a desarrollar un carácter semejante al de Yeshua, que mora en él por medio de su Espíritu.
Entonces, vamos a ir terminando ya por aquí. La otra semana vamos a estar resumiendo los otros temas. Por el momento, esperamos que esto sea de bendición, que nuestro Padre los bendiga a ustedes donde quiera que se encuentren y que empecemos a comprender mejor su palabra. Leer la palabra con ese lente, esa lupita, esa lupa, ¿verdad? De la vida de Él. Esa es la lupa que debemos tener en nuestra mano aquí para ir leyendo la palabra. Cuando hagamos eso, empezaremos a ver cosas maravillosas, hermanos. Todos esos textos que parecen difíciles de entender se van a ir esclareciendo, porque Dios no se contradice. Él no puede ser hallado de una forma en el Antiguo Testamento y venir acá y mostrar otra cara, si no sería hipócrita. ¿Cómo Él va a decirnos unas cosas allá y luego venir acá y mostrar otras totalmente diferentes? Eso no puede ser. Eso tira por tierra totalmente la idea de que Dios mataba allá y que Dios mata y destruye, pero entonces no pueden probar, los que piensan así no pueden probar cómo es que el Hijo vino y dice la Biblia que, dice Elena G. White también, que no mató a nadie. Él tuvo chance de matar tantos perversos allí que querían matarlo a él y que mataron a otras personas y llevaron a la gente al desastre, los escribas y fariseos. Allí con la mujer que la trajeron en adulterio, ahí si él hubiera sido así como piensan, entonces hubiera permitido que la mataran. Pero ¿qué hizo él? Escribió en tierra. Y ahí muestra el juicio. ¿Cómo es el juicio de Dios? No es Dios llevando la cuenta de los pecados para traértelo al frente, sacártelo en la cara y mandarte allá al castigo. Dios, el castigo, el juicio de Dios es que Él saca lo que hay en ti, te muestra lo que hay en tu corazón, para que tú mismo te arrepientas si quieres o te endurezcas si es que no quieres obedecer. Y entonces vemos allí a los hombres como al leer sus vidas ahí en el suelo que Yeshua estaba escribiendo, ellos cada uno en su corazón pues se juzgaron que eran peores que la mujer, que mejor era que se fuera de allí. Cada uno se fue. Y la mujer también no la juzgó ni la condenó y le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el carácter de nuestro Padre Celestial. Sus juicios no son como los juicios de nosotros. Estamos acostumbrados en las cortes o la justicia que vemos aquí humana. Tenemos que ver la diferencia que hay. No podemos, cuando nosotros no entendemos estas diferencias, entonces estamos juzgando mal el carácter de Dios y estamos adorando a un Dios diferente. Eso es idolatría. Cuando estamos adorando a un Dios poniéndole características que no son las de Él. Ok, mis amados, nuestro Padre los bendiga y vamos a pues terminar aquí y el otro sábado nos vemos con otro repaso de los temas que siguen. Shabbat Shalom a todos.